Una madre pierde lo más preciado en su vida y en medio de un dolor inimaginable toma una decisión que sacudirá a todo un país. Esta es la historia de Marianne Bachmeier, una mujer cuya tragedia la llevó a cruzar la línea entre la justicia y la venganza. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de pérdida, sino una historia de amor incondicional, desesperación y un acto que desafió a la sociedad. ¿Qué harías tú si te encontrases en su lugar? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por aquello que amas? Mantente atento, porque esta historia te llevará al límite de la comprensión humana y te hará cuestionar hasta dónde estarías dispuesto a llegar. Marianne Bachmeier nació en la Alemania de la posguerra, un país dividido y marcado por las cicatrices de un conflicto que había dejado profundas heridas en el alma de su gente. Creció en un hogar donde la lucha por la supervivencia era una constante y donde las sombras del pasado parecían envolverlo todo. Desde pequeña, Marianne mostró una determinación inquebrantable, una fuerza interior que la distinguía de los demás. La relación con su familia fue difícil desde el principio. Su padre, un ex soldado nazi, traía consigo el peso de su pasado, un pasado que nunca pudo dejar atrás. Su madre, una mujer fría y distante, luchaba por criar a sus hijos en un momento que apenas podía entender. El hogar de Marianne estaba marcado por el silencio y la represión, una mezcla de emociones reprimidas que raramente salían a la luz. En su juventud, Marianne decidió escapar de ese ambiente opresivo. Se mudó a Lübeck, una ciudad en la que esperaba encontrar una vida mejor, lejos de las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Pero la vida en la ciudad no fue fácil para una joven que apenas había terminado la escuela. Se vio obligada a trabajar en diversos empleos, cada uno más ingrato que el anterior, para poder subsistir. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de construir una vida mejor. Fue en Lübeck donde conoció al padre de su hija, un hombre que, aunque no perfecto, le ofreció un respiro del pasado que intentaba dejar atrás. Pero esa relación fue breve y turbulenta y terminó antes de que Marianne pudiera encontrar una verdadera estabilidad. Cuando quedó embarazada, el padre de su hija la abandonó, dejándola sola para enfrentar el desafío de criar a un niño en un mundo que parecía estar siempre en su contra. Anna, su hija, nació en medio de esta tormenta de incertidumbre. A pesar de las dificultades, Marianne la amaba con todo su corazón. Anna se convirtió en el centro de su mundo, la única luz en una vida llena de oscuridad. Marianne hizo todo lo posible para darle a su hija la infancia que ella nunca tuvo, una infancia llena de amor, esperanza y sobre todo protección. Pero el destino, en su crueldad, tenía otros planes. Era un día común, o al menos eso parecía. El sol brillaba débilmente sobre las calles de Lübeck y la brisa fresca de la primavera traía consigo una sensación de renovación. Marianne había llevado a Anna a la escuela esa mañana, como lo hacía todos los días. Le dio un beso en la mejilla y le deseó un buen día, sin saber que sería la última vez que vería a su hija con vida. La desaparición de Anna fue el comienzo de una pesadilla que no parecía tener fin. Cuando Marianne se dio cuenta de que su hija no había regresado a casa, una ola de pánico la envolvió. Pasaron horas, luego días, mientras la policía buscaba sin éxito. Cada llamada telefónica, cada toque en la puerta era una agonía. La desesperación se apoderó de Marianne, que no podía comprender cómo su hija, su dulce y querida Anna, había desaparecido sin dejar rastro. El cuerpo de Anna fue encontrado días después, arrojado como un desecho en un canal. La noticia cayó sobre Marianne como un martillo, aplastando cualquier esperanza que le quedaba. Su hija había sido brutalmente asesinada y el mundo de Marianne se desmoronó en un instante. El hombre que la policía arrestó fue Klaus Grabowski, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de maldad en la mente de todos los que conocieron la historia. Grabowski, un delincuente sexual reincidente, había atraído a Anna a su casa, utilizando a su gato como señuelo. La había retenido contra su voluntad y en un acto de pura depravación le había quitado la vida. Para Marianne, el conocimiento de cómo murió su hija fue más de lo que podía soportar.
El juicio de Klaus Grabowski se convirtió en un evento mediático, una escena de dolor y sufrimiento que atrajo la atención de toda Alemania. Marianne asistía al juicio todos los días, su rostro una máscara de dolor inquebrantable. Cada palabra, cada testimonio que escuchaba era como una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. Pero mientras las semanas pasaban, algo dentro de Marianne comenzó a cambiar. La rabia que sentía hacia Grabowski se mezcló con la desesperación, creando una tormenta de emociones que no podía controlar. La justicia, en su forma más pura, parecía inalcanzable para ella. Grabowski, un hombre que había destruido su vida, se sentaba allí, protegido por un sistema que le ofrecía derechos y dignidad, mientras que su hija había sido despojada. Marianne empezó a contemplar lo impensable. El día en que Marianne decidió llevar una pistola al tribunal, sabía que no había vuelta atrás. Había conseguido el arma de manera clandestina, algo que parecía impensable para una mujer como ella, pero la rabia y la desesperación le habían dado una fuerza que nunca pensó que poseía. Se sentó en la sala de audiencias, el arma pesada en su bolso, su corazón latiendo con una intensidad que hacía eco en sus oídos. No había nada más que pensar, nada más que planear. Sabía lo que tenía que hacer. El tribunal estaba lleno de gente ese día. La sala se sentía pequeña, casi claustrofóbica, mientras las personas se apretujaban para presenciar el juicio. Los murmullos llenaban el aire, una corriente subterránea de emociones que resonaban en las paredes. El juez pidió silencio mientras el siguiente testigo subía al estrado. Grabowski estaba allí, sentado en el banquillo de los acusados, con la misma expresión impasible que había mantenido durante todo el juicio. Marianne lo miró, sus ojos fijos en el hombre que había destruido su vida. En su mente las imágenes de su hija, de su pequeña Anna, se entrelazaban con los pensamientos de lo que este hombre le había hecho. El dolor era insoportable, un fuego que quemaba su alma desde dentro, y entonces, sin previo aviso, Marianne. El movimiento fue tan rápido que pocos lo vieron venir. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Marianne había sacado la pistola de su bolso. La levantó apuntando directamente a Klaus Grabowski. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los ojos de todos estaban fijos en ella, pero Marianne solo existía una persona en ese momento. El primer disparo resonó en la sala como un trueno, un sonido que pareció detener el tiempo. Luego vino el segundo y el tercero. Marianne siguió disparando, cada bala cargada con el dolor y la ira que había acumulado durante meses. 7 disparos en total, cada uno con un grito desesperado de una madre que había perdido todo lo que tenía. Grabowski cayó al suelo, su cuerpo inerte mientras la sangre comenzaba a extenderse por el suelo de la sala de audiencias. El silencio fue roto por los gritos de los presentes, pero para Marianne todo estaba en silencio. Todo a su alrededor era un borrón, una neblina de emociones que la envolvía. Los guardias la desarmaron rápidamente, pero ella no opuso resistencia. Su misión estaba cumplida. El juicio de Marianne Wachsmeier fue tan mediático como el de Klaus Grabowski, pero esta vez la opinión pública estaba dividida. Algunos la veían como una heroína, una madre que había hecho lo que el sistema no pudo hacer, traer justicia a su hija. Otros la veían como una criminal, alguien que había tomado la ley en sus propias manos y que debía ser castigada por ello. Marianne fue juzgada por asesinato premeditado. Durante el juicio sus abogados argumentaron que su acción había sido un acto de desesperación, una respuesta al dolor insoportable que sentía por la pérdida de su hija. Los psiquiatras que testificaron dijeron que Marianne había estado en un estado de trastorno mental severo en el momento del tiroteo, incapaz de pensar con claridad. Pero Marianne, en su propio testimonio, nunca se disculpó por lo que había hecho. Dijo que lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Para ella, la muerte de Klaus Grabowski era el único acto de justicia que quedaba,
el único alivio para el dolor que sentía. Sabía que sería condenada, pero eso no le importaba. En su mente había hecho lo correcto. Finalmente el tribunal la condenó a 6 años de prisión, pero solo cumplió 3. La sentencia fue vista por muchos como un gesto de compasión, un reconocimiento del dolor que Marianne había sufrido y del hecho de que, en el fondo, era una víctima tanto como lo fue de su hija. ¿Y tú como madre, qué harías en estos casos? ¿Qué serías capaz de hacer por tu hija o por tu hijo? Deja tu comentario abajo, no olvides suscribirte, déjame un like y nos vemos en el próximo video.